Buenas tardes a todos, muchas gracias por sumarse otra vez a un webinar con Consorcio Abierto. Mi nombre es Marlene Ramírez, soy gerente de marketing en Consorcio Abierto y hoy me acompaña en la moderación José Sánchez Cano, que es ejecutivo comercial de Consorcio también. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, Marlene? ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes a todos. Veo que ya somos más de 100 participantes acá para ver este webinar con una información muy buena que nos va a compartir acá Liliana Corso. Y ya también veo un par de caras conocidas. Bueno, no puedo saludar uno por uno, pero un gusto que estén todos acá. Sí, vemos que ya hay conectados clientes, también hay gente que nos sigue ya hace más de un año en todos los webinars que estamos haciendo una vez por mes, así que ya somos una comunidad, como digo siempre, de administradores digitales. Así que estamos muy contentos y gracias por todos los saludos que nos están mandando. Estamos conectados además desde todo el país. Tuvimos más de 450 inscriptos en este webinar, así que es multitudinario. Muchísimas gracias por confiar en nosotros y sumarse una vez más. Ahora sí, vamos a hablar del tema que nos toca el día de hoy. ¿Te parece, José? Son los Dale. errores más comunes en la liquidación de expensas. Exactamente. Bueno, es algo una consulta que nos llega muy seguido, siempre que nos contacta, nos ponemos en contacto con un administrador que quiere conocer el sistema, varias de las cuestiones vienen a tratar de resolver o minimizar, o en el caso nuestro, evitar totalmente ese tipo de errores. Que los más comunes pueden ser de cuestiones básicas como los datos que van a estar en la expensa, datos del consorcio, datos de la administración, o ya cuestiones tal vez un poquito más importantes, como por ejemplo el detalle de los gastos, a dónde se están imputando, cómo se están distribuyendo, esos gastos cuántos le corresponden a los distintos consorcistas, también cuestiones como cómo se detallan los ingresos y egresos del consorcio, cómo están las cuentas de fondos, dependiendo la jurisdicción o el municipio, son cuestiones muy relevantes, y si no también ya a nivel más particular, digamos, según el consorcio de los edificios, en base a la información que pueden llegar a requerir. Pero tampoco le quiero quitar mucho lo que nos va a contar Liliana, No, pero la idea es totalmente, después es pero poder ver cómo todo eso después, a través del sistema, pues, venimos a ayudarle principalmente claro, al cómo administrador a complementan facilitarle. nuestra tecnología para evitar también esos errores frecuentes y así estar preparados ante cualquier auditoría y tener, como siempre decimos, todo en regla para tratar de evitar lo máximo que se pueden los errores. Ahora sí, les comento a todos que esta charla, como ven, está siendo grabada, como siempre, después del webinar vamos a estar enviando una encuesta por mail en donde al completarla les lleva 1 minuto, máximo 2, se lo prometo, van a poder descargar el link de este video y repasar punto por punto todos los que nos va a estar enseñando Lili. Si te parece, José, hacemos un repasito rápido de qué es Consorcio Abierto, porque también vemos que hay caras nuevas que se unen hoy por primera vez. Dale, perfecto. A grandes rasgos, Consorcio Abierto es un sistema 100% online, digamos, en cuestiones básicas no requiere instalación, esto les va a permitir a ustedes trabajar desde cualquier lugar que tenga acceso a Internet, eh, con algunas particularidades. Uno, obviamente, viene a cubrir todas las necesidades contables administrativas del administrador en cuanto a la confección de la expensa, pero también complementa a través de varias herramientas de comunicación, justamente permitiendo al administrador tener un contacto más fluido con el consorcista, y al consorcista, a través de la posibilidad de que ellos se creen un usuario dentro de la plataforma, con acceso sí a información puntual de su unidad funcional, más cuestiones generales del consorcio, que el consorcista también gane mucho en autonomía y en acceso a la información, lo que al fin del día lo que nos importa es que le simplifique la tarea del administrador. Así es, nuestro propósito como empresa es ayudarlos a digitalizarse, a ser nosotros su aliado tecnológico para poder crecer y escalar y mantenerse competitivos también en el mercado. Exactamente. Muy bien. Bueno, pueden ir dejándonos durante la charla de Lili preguntas en el chat, que las vamos a estar respondiendo al final de la presentación. También vamos a estar mostrando cómo Consorcio Abierto, después de la charla, ayuda a lo que decíamos recién, a evitar errores en todo este proceso. Y también les cuento que hay beneficios exclusivos que tienen que ver con crecer tecnológicamente
que es la primera vez que los ofrecemos. Así que los vamos a estar contando al final, así que también los invito a quedarse. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a presentar a la speaker del día de hoy, que muchos ya la conocen porque es una gran referente en el rubro, es la contadora pública Liliana Corso. Ella es especialista en auditorías de administraciones de propiedad horizontal, y es un placer, como siempre, que nos pueda estar enseñando, instruyendo sobre todos los temas que tienen que ver con la contabilidad en la propiedad. Hola, muchas gracias por invitarme, bienvenidos a todos, un gusto estar por acá nuevamente en Consorcio Abierto, hace muchos años que nos conocemos, así que bueno, para mí es un gusto poder dar algo de mis pequeños conocimientos, ¿no? De lo que sé. Y una frase que he escuchado últimamente y que realmente me gustó mucho: el conocimiento es algo que uno lo puede dar y que no lo pierde. Así que bueno, pongamos manos Muy bueno. en funcionamiento y empezamos a trabajar. Y si te parece bien, entonces pongo a compartir la pantalla. Perfecto, yo le aviso si le ve bien. Muy bien. Bien, antes que nada, que vamos a ir recorriendo un montón de cosas que ustedes de pronto hacen cotidianamente. Lo más importante, también tengo otra frase, hoy estoy con las frases, yo no quiero que se preocupen por lo que yo voy a ir diciendo, lo que sería es ocuparse, para mí, ¿no? Hay que ocuparse. Yo voy a ir transitando de los rubros, qué cosas deben contener, cuáles son los errores más frecuentes, y si alguno ve que está cometiendo algún error, debería tener lápiz y papel a mano y anotárselo, y luego tranquilamente revisa todas sus liquidaciones de expensas y lo corrige. Porque realmente esto es algo técnico, es algo operativo. Entonces, si yo tengo que poner el número del quit de un proveedor, lo tengo que poner, y ya está. Y eso no necesita ninguna ciencia, y no necesita que me lo apruebe ninguna asamblea, porque es así, lo dice el modelo mis expensas, y lo tenemos que aplicar. ¿Se entiende? Entonces, si a ustedes les falta algo de lo que yo voy diciendo, lo agregan. Porque esta es la manera de que ustedes tengan las liquidaciones de expensas perfectas. ¿Porque las pueden hacer perfectas? Sí, claro que las pueden hacer perfectas. Porque indudablemente, vuelvo a repetir, esto es algo técnico. Y entonces voy a ir poniendo todo lo que necesito y no voy a tener ningún problema. Comenzamos. Le aviso que se ve perfecto. Muy bien, muchas gracias, Marlene. Bien, muy bien. ¿Cómo hacemos? A ver, sabemos que hay gente de todo el país, incluso vi a alguien ahí de Colombia, bienvenido, pero lo que yo voy a explicar hoy es para la Ciudad de Buenos Aires, porque es una reglamentación muy específica y que por supuesto sería lo máximo. Si yo cumplo con todo esto, obviamente que si en mi jurisdicción, estoy en Córdoba, estoy en San Luis, estoy en Rosario, estoy en Tucumán, no lo necesito, bueno, no, puedo igual aplicarlo, pero en la Ciudad de Buenos Aires sí es obligatorio. Entonces, todo lo que voy a explicar para la Ciudad de Buenos Aires es 100% obligatorio, ¿no? Porque vamos a ir transitando la ley, las leyes complementarias y todo eso. Bien, ¿dónde arranca todo esto? ¿Y cómo voy a hacer las liquidaciones de expensas en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, arranca con la ley 941, que es la creación del Registro Público de Administradores, allá por el año 2002. Pero ahí en esa ley solo se creó el registro, no hablaba nada de lo que tenían que contener las liquidaciones de expensas. Eso recién aparece con la ley 3254 en el año 2009, y luego su decreto reglamentario, o sea, esta ley, la 3254, es reglamentada por el decreto 551, y ahí es donde tenemos el fuerte de todo lo que tiene que tener la liquidación de expensas, ¿no es cierto? Así que lo que podemos hacer, Marlene, mañana cuando les mandemos, o el día que les mandemos el grabado, le podemos mandar esa ley con el decreto reglamentario. Perfecto. Para que lo tengan, y ustedes después van al artículo 10, y ahí van a ver que está todo detallado. Igual yo lo voy a ir mencionando, pero como algo más. Buenísimo. Y después, o sea, entonces digamos un poquito la historia. Entonces llegó el año 2009, sale esta ley, el 2010 la reglamenta, con lo cual ya más o menos sabíamos como qué teníamos que poner en las liquidaciones de expensas, pero no había un modelo. El modelo
recién nace en el año 2014. Hubo varios intentos anteriores, se llamó expensas claras, después la modificaron, después hicieron un primer modelo de mis expensas, y luego la que está definitiva y que ha quedado es esta, la disposición 1494 del 2014. Y de ahí para acá estamos con esta normativa que tenemos que cumplir. Bien, después está la ley 5.983, que está sin reglamentar, y bueno, no aporta muchas más, así que prácticamente nos quedamos prácticamente con la 3254, o hay pequeñas cositas que las podemos incorporar sin problema. Bien, comenzamos. ¿Por qué vamos a tener las expensas perfectas? Porque los propietarios nos pueden denunciar. Y están a la orden, el top 5, como dicen por ahí. Dice la doctora Vilma Bouza, que estuvo en el programa de Consorcios en la Mira, que los puntos que denuncian en el Registro Público de Administradores respecto de los consorcios son estos 4. Irregularidades en la liquidación de expensas, no ejecutar las decisiones de la Asamblea, no exhibir la documentación del consorcio y no entregar la documentación al cese del mandato. Nos vamos a quedar nosotros con la primera. Comenzamos. Bien, ¿qué errores podemos ver? O que vemos? Yo voy a hablar todo desde el lado de auditora. Tengo 25 años de auditora, y bueno, pero con la ley, digamos, con el modelo mis expensas, desde el año 2014, como recién dije. Entonces, hay errores que se vienen repitiendo desde hace muchísimos años, y hay errores que son nuevos porque es no cumplir con el modelo. Entonces, el primer error que puede pasar: ¿tengo que cumplir con este modelo? Sí, el modelo es este y solo este. ¿Tiene que ser en verde? No, no necesariamente tiene que ser en verde, pero tiene que tener el título mis expensas, tiene que tener todos los rubros, como dice ahí, todas las partes que nosotros vamos a ir viendo, y tienen que, digamos, completar todo esto. Si después hay algo que yo necesito más de lo que está en el modelo, supongamos que yo en una asamblea, o ustedes en una asamblea, les dijeron que tienen que poner un cuadro determinado para tal o cual cosa. Si lo dijo la asamblea y lo votaron y quedó en el libro de actas de asamblea, para ustedes es una orden y lo tienen que agregar. ¿Dónde lo van a agregar? Después de este modelo, en el cuadro de notas, que es el último punto que nosotros vamos a ver. O sea que todo lo que ustedes necesiten lo van a agregar en el cuadro de notas. Bueno, ahora muy bien. ¿Tengo que tener gastos A, gastos B, gastos C? No, eso depende de cada consorcio. Esto es a medida. Si el consorcio tiene, sí, que separar los gastos en A, B y C, obviamente que lo va a tener que tener. Incluso puedo poner más columnas, puedo poner hasta Z, no sé, lo que quiera, no hay ningún problema, puedo poner gasto Z. Pero recuerden, eso sí, que a veces no se ve, que si yo acá tengo gastos A, gastos B, gastos C, cuando vaya al prorrateo, también tengo que tener gastos A, gastos B, porcentual A, porcentual B y porcentual C. ¿Por qué? Porque acá yo estoy diciendo como gasto, y en el prorrateo voy a tratar de recaudar. Entonces, eso es lo que yo tengo que ver. Muy bien. Pasamos ahora a la otra. Bien, ¿qué cosas entonces vemos? Estamos hablando ahora del modelo, que no tiene todas las partes, o sea que es incompleto, el modelo de mis expensas es incompleto, muchas veces falta el estado patrimonial, falta el movimiento de caja, falta lo que es el estado financiero, falta el movimiento bancario, faltan los datos de los juicios, faltan, entonces están incompletas las partes, o están incompletos los datos, porque a veces vamos a ir viendo, no todos los datos están colocados como debe ser. Y también, obviamente, lo tomamos como un error, pero hay errores involuntarios y hay errores voluntarios. Obviamente también puede darse el caso, no es lo más común, pero se ha dado algún caso donde hay falseamiento de los datos, o sea, que los datos que se incorporan son incorrectos, son falsos. Bueno, ahí ya eso es otro tema, ¿no? Pero sería también un error. Bien, entonces, acá tenemos, como les decía, con la doctora Vilma Bouza, tenemos el objeto de las denuncias. Este formulario, si ustedes lo ven, está en la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cualquier propietario o inquilino puede denunciar al administrador con respecto a la liquidación de expensas. ¡Qué tema! ¿Cómo? ¿Un inquilino me puede denunciar por el que hice mal la liquidación de expensas? Sí. ¿En la Ciudad de Buenos Aires? Sí. Bien, como esto está muy chiquitito, yo lo voy a agrandar, si no, no vamos a ver nada.
Muy bien. Entonces, con respecto al artículo 10, que yo les dije, incumplimiento en el formulario de liquidación de expensas. El artículo 10. Ahí está todo lo que se puede denunciar, que nosotros ahora lo vamos a ir viendo. Bien, ¿cuál es uno de los errores más comunes en el encabezado? Que la ley me dice que tengo que tener los datos de la administración. Y ahí empezamos. Porque la administración se llama, como en este caso, PQRS, y resulta que PQRS puede ser un nombre de fantasía, puede ser que se juntaron 4 personas, o 2, las iniciales de 2 personas, o puede ser una. Entonces, acá, si yo, donde dice PQRS, no dice de fulano mengano, de fulano tal, estaría incorrecto, porque esto es un nombre de fantasía. Fíjense que acá el quit pertenecería a un hombre y una persona física, ¿no es cierto? 20. ¿Y quién es? 200001. ¿Quién es? No lo sabemos. Entonces acá hay un error, porque el modelo dice que tiene que estar los datos, volvamos a ver, fíjense lo que dice. Los datos del administrador, nombre, ¿dónde está el nombre? No está el nombre, ese es un nombre de fantasía. ¿Dónde está ese nombre que está validando ese quit que nosotros estamos colocando? Ahí hay un error, ¿no es cierto? Bien. Luego también a veces pasa que no ponen el número del registro público de administradores, también no ponen los datos de dónde ubicarlos, la dirección, todo eso a veces pasa. Bien, entonces, ¿cuáles pueden ser estos errores? Falta el nombre de la administración, es un nombre de fantasía, está incompleta la razón social, porque también me ha pasado que a veces son sociedades. Supongamos que la administración PQRS es una SRL o es una SA, y si no lo ponen, también está mal, porque el nombre de la SRL es Administración PQRS SRL, o SA, o Sociedad en Comandita por Acciones, o el tipo de sociedad que sea. Entonces, si no está, y ese nombre se registra en la Inspección General de Justicia, y ese es el nombre, es como que yo, si me llamo María Pérez, ando diciendo me llamo María, María, María. No, yo me llamo María Pérez. Entonces, eso es lo que ustedes están diciendo en la liquidación si no ponen los datos correctos. Y también hay otro tema que se ha visto mucho en la pandemia, el tema que en el acta designan a 2 personas. Y volvamos acá. Entonces tengo a PQ, que es una persona, y a RS, que es otra. Y resulta que en realidad lo que estas 2 personas deberían hacer, si es que están designadas, es constituir una sociedad que se llama ahora asociación simple. Era lo que antes llamábamos las sociedades de hecho. Las sociedades de hecho desaparecieron con el nuevo código y ahora se llaman AS, que son asociación simple o simple asociación. No decimos simple asociación porque quedaría SA y parecería SA, entonces decimos AS, asociación simple. Pero es exactamente lo mismo que antes lo que era la sociedad de hecho. Eso es el debe ser. El debe ser esas 2 personas que digamos, se pusieron de acuerdo para administrar consorcios y que están los 2 nombrados en el libro de actas, deberían hacer esa sociedad, digamos, asociación simple. Pero también podrían cada una, por su lado, digamos, facturar un consorcio y otra otro. El tema es justamente quién va a facturar. Porque primero no van a poder tener las 2 la clave. Cuando hay 2 personas, solamente una puede tener la clave. O sea que uno le designa al otro la clave. Y de la clave del consorcio, ¿no es cierto? De la FIB. Y esa persona es la misma que debería facturar. A veces eso también vemos nosotros, los auditores, que hay inconsistencias. ¿Pueden ser 2 personas? Sí, podrían serlo. Una le tiene que dar, digamos, la autorización a la otra para que maneje la clave de AFIP del consorcio, y esa que tiene la clave es la que debería emitir la factura. Bien. Y ahí viene el tema de la factura, todo el tema de la factura, ¿no es cierto? ¿Qué quit vamos a poner? Porque nos piden que pongamos un quit. Puede ser un quit de persona humana, puede ser un quit de persona jurídica, puede ser, como les dije, el quit de una asociación simple, o puede ser el quit de un fideicomiso o de la constructora, porque a veces las expensas al principio están confeccionadas por la constructora, y a veces no está, dice constructora tal, pero no está el quit, y tiene que estar,
o fideicomiso tal, es el que emite la liquidación y no está el quit, porque los fideicomisos también tienen quit y también lo tienen que incorporar. Entonces eso también tenemos que ver que a veces eso no está. Y por supuesto que este quit es el mismo que luego emite la factura, ¿no es cierto? Eso es una cosa lógica. Ustedes me dirían, bueno, pero eso se cae de Maduro. Y se cae de Maduro, pero a veces no. Por eso justamente lo traigo a relación. Entonces, en la liquidación de expensas vemos que una persona dice ser la administradora, está el número de esa persona en el RPA, está el número de quit de esa persona, pero por la factura la emite otro. Entonces, ahí hay una inconsistencia. Ahí hay una inconsistencia. Todo tiene que estar correcto, todo tiene que ser algo que no tenga una inconsistencia, que sea, digamos, como corresponde, ¿no es cierto? Bien. Y por eso acá puse el tema de la factura. Porque la ley también luego, cuando habla de la parte de los honorarios del administrador, cuando ustedes detallan su factura, dice que tiene que estar de vuelta todos los datos. Nombre, quit, dirección, número de registro público de administradores, todo eso tiene que estar. De vuelta, cuando cargo la factura dentro del cuerpo de los gastos, sí, tiene que estar. Entonces, es como que está duplicado. Y sí, está duplicado, pero me lo dice la ley, lo tengo que poner. Por eso es importante. Y por supuesto tienen que hacer la factura, porque también me ha pasado consorcios donde voy y no hacen la factura. A ver, chicas y chicos, pongámonos las pilas, tenemos que hacer la factura, electrónica, por supuesto. Hubo una pregunta, que ahora lo vamos a ir viendo con los gastos, si se pueden aceptar recibí. No, de ninguna manera, todos los gastos tienen que tener su comprobante respaldatorio correcto, que hoy es todo factura electrónica o ticket por controlador fiscal. Otra cosa no puede ser. Bien, ahora vamos a hablar de los datos del encabezado con respecto al consorcio. Otro problema también. A veces edificio Las Lomas. A ver, el edificio Las Lomas, ¿dónde queda? ¿En qué calle está? ¿En qué provincia está? ¿En qué ciudad está el edificio Las Lomas? Bien, ¿no? A ver, entonces tenemos que identificar bien al consorcio. Luego, el quit, a veces veo que no está el quit, o no está la clave de Suter. La clave es, saben que es el número de inscripción en el Suter. En realidad no es una clave, sino que es un número de inscripción. Entonces, todos esos datos tienen que estar. Entonces, a veces falta también cuál es la forma jurídica del consorcio, porque no se olviden que hablamos que a veces tenemos fideicomisos, entonces no es un consorcio, entonces tiene que decir fideicomiso de la calle Las Lomas, ubicado en la calle Las Lomas número 44, por decir algo. ¿No es cierto? Entonces, la forma jurídica, la dirección donde está el fideicomiso, el quit del fideicomiso y el número de inscripción en el Suter, si corresponde. Bien. O también podría ser un condominio. Recuerden que el condominio es otra forma jurídica, y es mientras tanto el consorcio no obtiene el reglamento de propiedad horizontal. Todavía hay edificios, algunos que se están construyendo nuevos, que están en condominio, y hay algunos viejos que quedaron de antes. A mí me pasó a hacer una auditoría hace muchos años de un edificio que tenía 40 años y era condominio. Porque habían tenido muchísimos problemas, estaban en la justicia y seguía siendo condominio, no tenían reglamento de propiedad horizontal. ¿Puede pasar eso? Puede pasar. Entonces tenemos que hablar bien de la forma jurídica. Bien, ahora vamos a pasar a los gastos. Y la primera regla de oro antes que me la pregunten. ¿Puedo poner gastos que no pagué? No, no puedo poner gastos que no pagué. ¿Por qué? Porque me lo dice siempre el modelo de mis expensas. Ustedes van a ver que dice pagos. Y pagos es pagué. No puedo poner nada que no esté pagado. Ah, bueno, pero yo necesito recaudar más. Fenómeno, podés recaudar más, pero no en los gastos. Lo tenés que poner en el prorrateo. No se pueden poner gastos que aún no han sido pagados. Porque una previsión, por ejemplo, es un acopio de dinero, no es un gasto. Yo quiero juntar un dinero para algo. Bueno, entonces voy a recaudar más, pero no tengo que atar lo que gasto, que es lo real, lo que yo de veras gasté, no lo tengo que atar con lo que pretendo recaudar. Son dos conceptos totalmente distintos. Acá yo informo lo que gasto. Quiere decir que con respecto al empleado, que tengo que poner todo este detalle de los sueldos o acompañar el recibo de sueldo del encargado, tiene que estar ese sueldo, supongamos que yo ahora liquido agosto, tiene que estar, si pagué el de julio para mí, en esta liquidación de agosto van a estar el recibo de julio, porque yo
julio se lo pagué probablemente los primeros días de agosto. Si yo quisiera poner el recibo de agosto, tengo que haberle pagado en agosto, el 30, el 31 de agosto, antes de emitir esta liquidación. Si no, no puedo. Si yo le voy a pagar al encargado el 1 de septiembre, no puede ir en la liquidación el gasto del empleado. Y lo mismo con las cargas sociales. Las cargas sociales tienen que estar pagadas el 931, tienen que estar pagadas las cargas sindicales, todo tiene que estar pagado. Si no, no va aquí. ¿Qué datos a veces vemos que faltan? Faltan los datos del trabajador, falta la apertura de los rubros. Fíjense acá cómo tenemos que poner sueldo básico, horas extras, jubilación, bueno, todos los descuentos, todo, o sea, por un lado todo lo que es remunerativo y por el otro lado todo lo que es los descuentos que se le hacen al trabajador. Y todo eso es informativo, porque me queda todo de este lado, digamos del lado izquierdo, y a la columna A, B o C va a ir un solo número, que es el neto. Entonces ahí lo tienen bien identificado. Falta entonces también los datos del pago del SUS. Ponen el SUS, pero ¿a qué periodo corresponde? ¿Y pagaron la RT y el seguro de vida obligatorio? ¿Y a qué periodo correspondió? ¿Y cuándo lo pagaron? También está bueno que lo incorporen. Y otro tema también es el tema de las cargas sindicales. Las pagan y no ponen qué periodo es. Entonces están incorrectos esos datos porque están incompletos. Recuerden que la información siempre es poder, ¿no es cierto? ¿No? Y el consorcista tiene que tener ese poder de poder controlar. Entonces ustedes tienen que darle las herramientas para que él pueda controlar y para que la información esté correcta. Bueno, como yo les estoy dando muchas cosas, vamos a distendernos. La neurociencia dice que hay que relajarse un poquito. Vamos a ver un videíto muy cortito, pero lo vamos a ver así, nos distendemos un poquito. Si a usted le gusta ser un buen vecino, estas son las conductas que debe procurar. No haga ruido excesivo con la música, la radio o la televisión, ni durante sus reuniones, especialmente a altas horas de la noche. Cuide las áreas comunes, mantenga el aseo y no obstaculice el paso en garajes, patios, pasillos, etc. Asista a las asambleas de copropietarios, proponga sus ideas, fomente el diálogo y respete los acuerdos a que se lleguen. Respete la intimidad de las demás familias, no se meta en asuntos privados y no hable mal de sus vecinos con nadie. Sea cortés, salude a todos los vecinos, tome la iniciativa para conocerlos y sea solidario en caso de que requieran su ayuda. Si hay algún conflicto que resolver, intente primero la vía del diálogo, mantenga siempre la cordura y el respeto y, de ser necesario, acuda a los canales legalmente establecidos según el tipo de problema. Útil y rápido para tomar mejores decisiones. Bueno, esto es de Colombia, a mí me gusta mucho, bueno, vamos a pasar. Muy bien. Seguimos entonces con los gastos, errores en el detalle de gastos, ¿no? Tenemos el tema proveedores. Y fíjense acá lo que yo les decía, pagos. La palabra pagos es pagué. Entonces acá no va nada que no esté pagado. Pagos del periodo por suministros, servicios y abonos. Ahora bien, ¿tengo que respetar estos rubros que dice 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10? Bueno, si yo tengo todos estos conceptos, voy a irlo poniendo, pero si hay alguno que no lo tengo, lo puedo sacar, pero sí debo, no puedo meter todos los gastos juntos, no puedo poner uno y poner todos los gastos juntos. Lo que es empleados va por un lado, lo que es servicios públicos va por el otro, lo que es abonos va por otro, no necesariamente tengo que mantener la numeración, pero sí los tengo que separar por estos conceptos. Esto lo pueden hacer. Bien. Por acá. ¿Qué voy a poner de los proveedores? Voy a poner, cuando detallo el gasto, acá, en el detalle de gastos, ¿qué voy a poner? El nombre de la empresa, la dirección. ¿Cómo? ¿Tengo que poner la dirección del proveedor? Sí, la tengo que poner. El número de quit. El número de matrícula en caso de que corresponda, cuando es un gasista matriculado, cuando es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ustedes saben que tenemos lo que es la limpieza de tanques tienen un número, lo que es la desinsectación tienen un número, los ascensores tienen un número, las empresas de seguridad se registran, todos estos que comenté, se registran en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tienen un número que les da el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ese número es el que hay que incorporar.
Bien, el trabajo realizado, los elementos provistos, el importe total, y si es en cuotas, tengo que poner la cantidad y número de cuotas de que se está abonando, ¿no es cierto? Que cuál es la cuota que estoy abonando y cuáles son las que faltan y cuánto es lo que falta. Todo esto, y sí, porque lo dice la ley, la 3254. Y justamente todo esto es cuando me hacen la denuncia, y yo no lo puse porque ya no puedo, una vez que yo hice la liquidación de despensa y la entregué, ya el propietario la tiene, el inquilino la tiene, y ya después yo ya no la puedo modificar. Entonces van y me hacen la denuncia porque me falta el número de matrícula por ejemplo, de la limpieza de tanques, o el número de quit, o la dirección de la empresa. Entonces, esto es lo que yo digo que es una tontera, que lo podemos agregar, no cuesta nada, es muy fácil de agregar. ¿Y qué pasa con la factura? El decreto reglamentario me dice que también tengo que tener el número de la factura y la fecha de la factura. Entonces, todos estos gastos, todos estos datos tienen que estar respecto de los gastos realizados. Por ahí alguien también me hizo una pregunta, si yo puedo aceptar estos recibí, pequeños gastos o gastos informales, y la respuesta es no. Nosotros los auditores, y yo tengo muchos amigos auditores y lo hemos conversado, no se acepta ningún gasto que no tenga el comprobante. Hay un solo gasto, que ahora lo voy a comentar cuál es, todos los demás no se aceptan, porque yo tengo la posibilidad de tener el comprobante, obviamente, que cumpla con las normas de facturación, como les dije al principio, y además porque hay un fallo que está en el libro de la doctora Elena Hayton, donde dice que un administrador compraba las bolsas para todos sus consorcios en forma global, o sea, por mayor, vamos a decir, y obtenía una factura para todos los consorcios. Y no le ponía la factura a ningún consorcio. Y entonces ella dice, bueno, ella comenta en ese fallo, que no estaba el administrador imposibilitado de sacar una fotocopia e incluir en cada liquidación de expensas cuántas bolsas le daba a cada consorcio. O sea que no hay excusa para no tener el comprobante. ¿Cuál es el único gasto que nosotros los auditores aceptamos? Bueno, cuando llega a fin de año siempre se le da una propina a los basureros, al cartero, al barrendero, y ellos te traen una tarjetita y se les da una propina. Ese es el único gasto que nosotros los auditores aceptamos sin comprobante. Todos los demás, el 99% restante, tienen que tener el comprobante. Y cuando no está, así lo ponemos en la auditoría. Bien. ¿Qué pasa entonces con los rubros que quedaban? Bueno, hicimos hasta el 5, tenemos gastos bancarios, gastos de limpieza, gastos de administración, pagos del periodo por seguros y otros. Por supuesto que acá no puede ir ninguna provisión, ni previsión, ni nada que se les ocurra, ni aumento de fondo operativo, ni como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque justamente uno de los puntos por los que se creó el modelo Mis Expensas fue que no hubiera previsiones dentro de los gastos, porque eso causa confusión al consorcista. Entonces, no tiene que estar acá. Ustedes quieren recaudar más, no hay ningún problema, ahora lo vamos a ver, pero acá no. Entonces, todos los gastos que están acá están todos pagados, y el saldo que dice el total de gastos es real, porque está todo pagado. Si no está pagado, no va a estar acá, va a estar en otros lugares, pero acá no. Bien. Otro tema no menor con respecto a los proveedores es el tema de las retenciones. Entonces, hay dos formas de mostrar esto en las liquidaciones de expensas. Uno es cuando yo indico el gasto del proveedor, supongamos una empresa de seguridad, que yo le hago una retención, entonces pongo empresa de seguridad, 1 millón de pesos, menos retención de IVA, menos retención de ganancias, y la saco entonces el gasto por el neto. Vendría a ser por lo que yo le tendría que pagar, menos supongamos 3 retenciones que le tengo que hacer a la empresa de seguridad, que son de contribuciones a la seguridad social, de IVA y de ganancias. Muy bien. Entonces, supongamos que yo le tenía que pagar 1 millón, pero le pago 950.000, porque hay 50.000 pesos que yo le retuve. Luego, cuando yo pago eso, que a veces puede ser el mismo mes, o a veces no, eso se lo pago a la AFIP. Entonces, cuando lo pago, al mes siguiente, puede ser, o ese mismo mes, dependiendo de cuándo hice el pago, o de retención,
va en otro ítem que dice depósito de retenciones efectuadas a proveedores, 50.000 pesos. Esa sería la forma más correcta de hacerlo, porque de esa manera efectivamente va a cuadrar bien con el banco, porque en el banco yo voy a tener una factura, por 1 millón. Luego voy a tener que en el banco salieron 950.000 pesos al proveedor. Y luego voy a tener que en 3 retenciones, suman 50.000 pesos, se le pagó a la FIP esas retenciones. Y ahí el circuito cierra y queda todo correcto como corresponde. Ese debe ser, después si lo hacen o no. Y con respecto al tema de los seguros, también veo en las auditorías que no ponen los datos obligatorios. ¿Cuáles son los datos que me dice la ley, la 3254, en el artículo 10? Hay que poner el nombre de la compañía de seguros, el número de póliza, el tipo de seguro y los elementos asegurados. ¿Qué son los elementos asegurados? Los elementos asegurados son los importes en los que yo tengo asegurado el edificio. Ahora ustedes saben que tenemos el seguro integral de consorcio, que están tantos pesos, después tengo la responsabilidad civil comprensiva, a veces también tengo cristales o tengo daños por agua. Bueno, todo eso tiene que estar detallado. Pero ustedes me van a decir, bueno, pero eso es mucha información, ¿lo puedo poner en las notas? Sí, podría poner, porque eso no cambia tanto, podría tener toda esta información en las notas, y podría, en el detalle del gasto, poner seguro, compañía tal, cuota tal, y qué importe estoy pagando. Entonces, todos los demás datos estarían en las notas. También tengo que poner la fecha de vencimiento de la póliza y el número de cuota que se abona. Es bastante información, por eso a veces lo ponemos en las notas. No está mal, mientras esté, no hay ningún problema. Bien, pasamos al prorrateo. Muy bien, entonces, si ustedes quieren recaudar más, este es el lugar y acá es el momento para hacerlo. Entonces, supongamos que yo gasté 1 millón de pesos. En los gastos que recién vimos puse 1 millón de pesos. Entonces, vamos a hacerlo simple, tengo solo gastos A para no complicar, pero yo necesito 1.200.000 porque tengo que pagar tal o cual cosa, o porque tengo que, ya se habló, o lo que sea. Entonces vengo acá, en los gastos puse 1 millón de pesos. Total de gastos, 1 millón de pesos, porque es lo que realmente pagué y es lo que corresponde. Vengo acá, en total de gastos A, y pongo 1.200.000. No hay ningún problema. Quiero hacer una notita, acá abajo una aclaración y poner los gastos reales del mes ascendieron a 1 millón de pesos, pero para pagar no sé, la reparación de tal cosa, se envían 200.000 pesos más al cobro para hacer frente a este gasto o a este compromiso, o lo que quieran, lo detallan. Un renglón. Y ya la gente sabe que se gastó efectivamente 1 millón, pero que se envía al cobro 1.200.000. Si todos me pagan, el mes que viene habré recaudado lo que necesitaba, 1.200.000 pesos, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Y otro tema no menor con el prorrateo. Por supuesto que el prorrateo tiene que tener todas estas columnas que están acá, todas, la unidad funcional, el departamento, a veces no están, propietario, el saldo anterior es muy importante, que es la última columna del total, que la pongo repetida acá, tiene que coincidir con la liquidación de expensas del mes anterior, y si no coincide hay que decir por qué no coincide, porque los números no se pueden sacar de la galera, los números son números, y los números hay que explicarlos. Si hay algo que si yo envié, vamos a suponer, el mes anterior 1.200.000 al cobro, con morosos y con todo, y vengo acá y tengo 1 millón, va a decir, ¿cómo? Si mandó 1.200.000 y ahora acá hay 1 millón, ¿cómo puede ser? Como saldo anterior, algo está pasando. Entonces esas dudas, esas desconexiones, que en realidad son errores numéricos, es malo para el administrador, porque el propietario ya empieza a desconfiar, decir, no, acá está pasando algo, no puede ser, el administrador no sabe llevar los números, el administrador me miente, el administrador, ¿no es cierto? ¿Para qué les voy a contar? Ustedes ya saben. Bien, entonces, al saldo anterior le resto lo que la persona pagó, y ahí tengo la deuda, si es que no pagó, ¿no es cierto? Por ejemplo, la unidad 1 tenía que pagar 10.000 pesos, no pago nada, tengo la deuda de 10.000 pesos. Y ahí le aplico los intereses. Y hasta acá, la cobranza del mes pasado. Hasta acá estoy informando lo que cobré, lo que envié el cobro y lo que cobré. Y luego empiezo gastos A, porcentual, por supuesto tienen que estar todos los porcentuales, A, B, C, de lo que necesiten, la cuota extra, todo tiene que estar, gastos particulares, redondeo y el total.
Y esto, el total de pagos, es muy importante que tiene que estar en el estado financiero. Bien, esperen que no quiere pasar. Ahí. Bien, entonces, ¿qué nos pasa en el prorrateo? ¿Qué problemas vemos? Faltan a veces unidades funcionales. ¿Cómo? Sí, empiezan 1, 2, 3, el 5 no está, la 7 no está. ¡Epa! ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Entonces, ahí hay un problema. Faltan columnas obligatorias, no ponen a veces los gastos particulares, no ponen el saldo anterior, no ponen lo cobrado, tiene que estar todo como recién lo vimos. Las columnas no tienen totales. A ver, chicas y chicos, ¿cómo voy a poner números que no tienen totales? ¿A quién se le ocurre? Eso es como hablar en jeringoso, ¿no es cierto? Si yo tengo una columna con números, se supone que abajo tengo que tener un total. Entonces ahí vienen los problemas, que cuando uno suma los porcentuales, no da el 100%, todos los porcentuales tienen que dar el 100%. A mí me pasó en un edificio muy famoso de Puerto Madero, no tenían los porcentuales, cuando yo lo sumé, eran varias torres, una torre sumaba 94% y otra sumaba 104%. O sea que a una le cobraban de menos y a otra le cobraban de más. Entonces ahí hay errores que se hubieran podido detectar al instante si el administrador hubiera visto que sumaba 94%, ¿no es cierto? Bien. Y por supuesto, a veces los totales no coinciden, era como decía antes, acá en el anterior, ¿no? Acá dice que en pagos tengo, vamos a poner 1.200.000, vamos a poner que todos me pagaron, lo que mandé al cobro el mes pasado, todos me lo pagan, 1.200.000. Y cuando voy ahora que vamos a ver el estado financiero, tengo 1.100.000, o tengo 1.300.000. ¿Cómo? Entonces también tengo que aclarar, ¿por qué acá tengo un número y por qué en otro lado tengo otro? Yo no debería tener un número en un lugar y otro en otro. Y si por alguna cosa hubiera algún problema, hay que aclararlo en una nota, porque acá hay un desfasaje contable, por algo o por alguna forma. Bueno, la famosa cuota extraordinaria, que no pagan los inquilinos, ¿no es cierto? Ustedes saben que los inquilinos no pagan la cuota extraordinaria. Bueno, esto está solucionado ¿desde cuándo les dije yo? 2014. No sé por qué seguimos discutiendo que si el administrador pone o no pone la cuota extraordinaria separada. A ver, es una obligación no es del nuevo código, es del año 2014, no es de la nueva ley de alquileres, es del año 2014. A ver, se terminó la discusión, está en el modelo, lo tengo que poner. Después, cómo se arreglan el propietario y el inquilino no es asunto de ustedes. Ustedes tienen que poner esto, nada más. Bien, pasamos al estado financiero. El modelo es este y solo este. A ver, porque no saben las cosas que inventan con los estados financieros. Sacan renglones, ponen, traen una creatividad que lo único que hace es confundir a la gente y que no sirve para nada. Y lo más probable es que me pongan una denuncia porque no entienden lo que puse. Entonces, esto es muy simple. ¿Cuánto tenía del mes anterior? Más lo que cobré, menos lo que gasté, es lo que me queda. Simple, muy simple. Bien, ¿qué nos pasa? ¿Cuáles son los errores más comunes? Que está incompleto, que a veces hay gastos particulares y no los ponen, que a veces se cobraron multas y no las ponen. También pueden ser importes que no coinciden, o como a veces el saldo anterior de la liquidación anterior, supongamos yo cerré con 55.000 pesos, la liquidación anterior, y vengo a este mes y arranco con 58 o arranco con 50. No, si yo cerré con 55, tengo que empezar con 55. Después, mediante movimientos contables de suma, de resta, ajustaré ese saldo, porque a lo mejor había un error en ese saldo, pero bueno, lo voy a tener que ajustar. Yo no puedo aparecer números de la nada, no existe contablemente eso, no existe, eso lo hacen los magos. Los magos sí, meten la mano en la galera, nos muestran primero la galera, en la galera no hay nada, luego meten la mano y sacan un conejo o una paloma. Nosotros eso no lo podemos hacer, los que manejamos números, eso no se puede hacer. Bien. Después tenemos a veces también importes no identificados, ponen ingresos. ¿Ingresos de qué? O devolución de ingresos. ¿Devolución de ingresos de qué? ¿Qué es lo que devolviste? Tenés que aclarar. ¿Devolviste al concepto? ¿O pasó tal cosa? No pueden ser palabras sueltas. Esto no es, esto es aclarar todo lo que yo estoy poniendo. Y otra cosa, saldos negativos. A ver. Esto yo ya no sé de qué manera explicarlo, porque hace 25 años que se lo vengo explicando y lo siguen haciendo mal. Podría
puntualmente tener un saldo negativo? Y sí, muy puntual, una fotocopia que saqué, que el administrador no está para adelantar fondos, o sea que el estado financiero nunca me debería dar negativo, porque es como que yo meto la mano en un bolsillo que lo tengo totalmente vacío y saco plata. Entonces, quiere decir que si yo tengo un saldo negativo, alguien adelantó algo. ¿Quién lo adelantó? ¿La administración? ¿El proveedor? ¿La constructora? ¿El fideicomiso? ¿Quién lo adelantó? Entonces, podría haber eventualmente un saldo negativo acá, pero ojo que eso tiene que estar como contrapartida. Esto es un asiento. Entonces, como contrapartida tiene que estar como deuda. Si la constructora adelantó porque pagó la boleta de luz o de gas, supongamos que la constructora recién se construyó el edificio y vino una boleta de gas de 300.000 pesos, la constructora fue y la pagó para que todo el mundo tuviera gas. Bueno, entonces yo acá tengo un saldo negativo de 300.000 pesos, pero voy a ir a la deuda y voy a poner que a la constructora se le deben 300.000 pesos. Y eso es lo que no hacen. Eso es lo que no hacen. Y entonces, al no hacer eso, obviamente la gente no cree, porque dice, no, ¿cómo vamos a tener un saldo negativo? Eso no existe. Claro que no existe. Si yo no lo justifico, no existe. Para mí, ya les vuelvo a repetir, nunca debería dar negativo. A nosotros, los contadores, no nos gusta la caja negativa, porque en realidad la caja negativa no existe. Es una ficción. Siempre alguien puso ese dinero, si es que efectivamente lo pagué. El asunto es que esas cajas negativas son porque ponen gasto que no pagaron. Ahí está el problema, ahí está el trasfondo de todo. Bien, los errores en el movimiento bancario no lo ponen, no ponen el movimiento bancario, no concilian el banco, otro error garrafal. Nosotros venimos los contadores y los auditores, mejor dicho, pedimos las conciliaciones bancarias, no las tienen. Entonces, ¿cómo pueden cuidar los fondos de un consorcio si no hacen las conciliaciones bancarias? Resulta que se tenía que debitar la boleta de la luz, no se debitó, como ustedes no controlaron nada, chao, no pasó nada, la luz no se pagó, porque a veces pasa eso, y resulta que ahí estamos felices y contentos, habiendo un vencimiento que no se cumplió y teniendo que pagar intereses. Entonces, hay que conciliar. ¿Es una obligación conciliar todos los meses el estado financiero con el banco? Sí, es una obligación, porque está en el nuevo código, en el 2067. Ustedes son custodios de los bienes del consorcio. ¿Y qué más que el banco? ¿Qué más que cuidar el banco? Y que cuidar la caja del consorcio, que es el estado financiero. Bueno, a veces no lo hacen. Por supuesto que también hay que poner el banco donde está la sucursal, también eso no lo ponen. ¿Cuál es el CBU? Todo eso no lo ponen, es obligación. Entonces, ¿qué vemos acá? Que está incompleto, que los importes no coinciden, que no concilian con el estado financiero y que a veces no informan los datos bancarios. Eso es lo que vemos, eso como resumen de lo que vemos. Bien, el estado patrimonial. Siempre me preguntan, ¿qué pongo en el estado patrimonial? A ver, estado patrimonial es la diferencia entre el activo y el pasivo. Simple, muy simple. Lo que pasa que acá, en el modelo de mis expensas, pusieron gastos de vengados pendientes de pago. Y ahí viene la gente y dice, ¿y esto qué es? Son deudas. Los gastos de vengados pendientes de pago son las deudas. Entonces, los activos que son expensas por cobrar, otros activos, eso es lo que el consorcio tiene y le deben. Y el pasivo son las deudas, entonces las tengo que poner acá. La diferencia entre el activo y el pasivo es el patrimonio neto, muy simple. No sé por qué se complican tanto. Entonces, si yo tuviera una caja negativa, a ver, escríbanme ahí en el chat, ¿tendría que poner algo acá en pasivo, sí o no? A ver, ¿quién me contesta? Después lo leo yo. Bien. Entonces, ¿cuáles son los errores acá en el estado patrimonial? No está en la liquidación, a veces no lo hacen, ni lo ponen, no existe cuando es una obligación. Está incompleto, los importes no coinciden y no se informan las deudas. Esos son los errores más comunes que vemos en este rubro. Bien, el tema juicios. Me dice la modelo mis expensas. De cada juicio, carátula, expediente, secretaría, objeto, estado de monto reclamado, ya sea tanto juicio que el consorcio tiene a favor como en contra, todo lo tiene que poner. Y además, volvemos a algo, si ustedes se fijan, este modelo es del año 2014. El código nuevo nace el 1 de agosto del 2015, un año después. Entonces no habla de los reclamos administrativos, pero sí los tengo que poner, porque ahora hay una norma superior, que es el código, que me dice que yo tengo que incorporar también los reclamos administrativos. ¿Y cuál es un reclamo administrativo? Y la FIP me manda porque no pagué una
algo unos intereses, o pagué fuera de término, o me hace un juicio, o lo que sea, o el sindicato me hace un juicio, me reclama, o pide documentación, o lo que sea. Entonces, todo eso lo tengo que poner. Los reclamos administrativos. Bien. Entonces, ¿cuáles son los problemas que vemos? No está a veces nada, teniendo el consorcio juicio, no hay nada, no hay nada, ningún dato en la liquidación de expensas, o los datos están incompletos o desactualizados, porque el juicio se terminó y sigue apareciendo en la liquidación de expensas como un juicio, y resulta que ese juicio hace rato se terminó, y sigue estando, o se cobró una parte y no se informó, o no se informa, dice el juicio fulano contra mengano, o el consorcio de despensa, y no se pone con qué se inició, con qué demanda, digamos, cuál fue el monto por el que se inició ese juicio, que eso también es importante, y no se informan los reclamos administrativos. Recuerden que ustedes tienen 48 horas hábiles cuando llega un reclamo administrativo o judicial para notificar en forma fehaciente a todo el consorcio. No quiero preguntar quién no lo hace, ¿no? Pero cada uno sabe y anota en su hoja de papelito, que les dije al principio, si ustedes están haciendo eso, ¿no? Bien. Y los errores en las notas. Bien, lo primero es que a veces no hay notas. Vos ves una liquidación de expensa y no tiene ni la palabra notas. Chao, ahí se olvidaron, no pusieron nada. Entonces, el primer punto, las notas tienen que estar. En notas tengo los temas de convivencia, tengo un problema si hay algún tema contable, como les dije, un número que no coincide con otro, algo que yo te quiera informar, un moroso que hizo un acuerdo de pago, todo eso tiene que estar en las notas, es importante. Y no deben estar en hojas aparte, porque eso después, cuando ustedes hacen el libro de administración, no las pasan. Entonces yo tengo pasado al libro de administración una liquidación de expensas donde había una nota que no fue pasada al libro de administración. Entonces, es incorrecto que las notas no estén formando parte de la liquidación de expensas. Porque a veces la mandan como hojita suelta. Tiene que estar notas y ahí tiene que estar dentro del cuerpo de la liquidación de expensas. Y bueno, con esto me extendí un poquito más de la cuenta, pero con esto dejo de compartir la pantalla y no sé